compuesto, estamos en la página 4. El sistema reproductor masculino está compuesto por los testículos, ya sabemos, sistema de conductos, ya sabemos, glándulas accesorias. Ojo, en el sistema de conductos se refiere solo a epidídimo, deferente, eyaculadores y uretra. Nosotros hemos hecho una ampliación hasta esto, ¿no? Pero esto no es parte del sistema de conductos. Esto se refiere a la estructura del testículo. ¿Ya? Por favor, está bien que hayamos llegado hasta este nivel, que es histología, pero cuando habla de conductos se refiere a partir del epidídimo. ¿Ya? Para que no haya confusión. O sea, epidídimo, deferente, conducto y eyaculador. Claro, porque anatómicamente los conductos, ¿a quién corresponden? Anatómicamente, epidídimo, Deferente, eyaculador, uretra. ¿Está bien? Pero si le agregamos y si le sumamos la histología más, ¿de qué tendríamos que hablar? rectos, rectestis, eferentes. Yo pienso que sí. Nos van a hablar cuál es el trayecto del espermatozoide desde el túbulo seminífero hasta afuera. ¿Dónde comienza el trayecto? Túbulo seminífero, tubo recto. Recestis, eferente. Hay que aprender esa secuencia, ¿ya? Por favor. Aprende. Listo, seguimos. Glándulas accesorias, ¿cuáles son? Seminales, 2, próstata, 1, uretrales, 2. Estructuras de soporte, escroto y pene. Su función integral es la promoción, maduración, almacenamiento y transporte de los espermatozoides, etc. Los gametos son células sexuales especializadas en los humanos. Portan 23 cromosomas. Células haploides, la mitad del número presente en la célula somática. Durante la fertilización, los cromosomas de un espermatozoide se combinan con los cromosomas de un óvulo para restablecer el número diploide de cromosomas, ¿verdad? Formando el cigoto, lo que viene en el examen de ahora, ¿verdad? En la pruebita, de 46 cromosomas. Entonces, dice, escroto. Los testículos se encuentran alojados en el escroto, un saco cutáneo muscular altamente pigmentado que se extiende desde el cuerpo posterior del pene. Está ubicado extraabdominal. Esta ubicación es crucial para el espermatogenesis, dice que el proceso requiere una temperatura de -2 a -4 inferior a la temperatura corporal central. ¿Ya? ¿Qué sería esa Criptorquidia. Ya lo vamos a ver en la parte clínica. ¿Sí? Un segundito, por favor. Seguimos leyendo. Componentes musculares. Músculo dartos, músculo cremaster, ¿verdad? El dartos es una capa muscular subcutánea del escroto que se continúa internamente formando el tabique escrotal y se divide en el escroto en 2 compartimentos. El cremaster desciende el músculo oblicuo interno desde la pared abdominal y cubre cada testículo como una red muscular. Los músculos trabajan coordinadamente para la termorregulación testicular. Se contraen en ambientes fríos y se dilatan o se relajan en ambientes cálidos para alejar el testículo del cuerpo y mantener o aumentar la temperatura. Contenido. El testículo contiene epidídimo y conducto deferente, ¿verdad? Componentes del cordón espermático. Irrigación. ¿Quién irriga el testículo? Génito. No, el testículo, la arteria testicular, que viene directamente de la aorta abdominal. Y el escroto, dime, Cari. Ya, por supuesto. ¿Qué necesitas? ¿Dos plumas? Entonces, a ver, ¿dónde me quedé? Irrigación. Irrigación del escroto. Irrigación proporcionada por las ramas escrotales posteriores de la arteria perineal. Ramas escrotales anteriores de la arteria pudenda externa profunda y la arteria cremastéurica. Entonces, el escroto, como es una estructura externa, está irrigado por arterias escrotales y ramas de la arteria pudenda externa. ¿Ya? Nada más. El testículo es diferente, como les decía. Inervación a cargo del ramo genitofemoral.
nervios escrotales anteriores y posteriores de los ramos perinales del cutáneo posterior del músculo. Bastante detalle. Pero acordémonos de pudenda externa, pudenda, ¿verdad? Y los ramos génico-femorales, ¿no? Eso sí es un poco complicado. En fin. Testículos. Los testículos, de latín testis, testigos, son gónadas masculinas primarias encargados de la espermatogénesis y de la secreción endocrina. Tiene doble función, función exocrina y función endocrina, ¿verdad? Exocrina, ¿por qué? Porque producen espermatozoides. Son órganos ovalados, miden aproximadamente 4 o 5 centímetros cada uno, 3 y 2 de grosor. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Estamos igual. 5, 4, 3, ¿no? Más menos. ¿Ya? Para no olvidarse, solo lo hago con motivos didácticos, ¿no? Pero igual valen esas cosas cifras. Con un peso promedio de 10 a 15 gramos. Cada uno está alojado en el escroto, estructura cutáneo muscular que mantiene la temperatura y aquí ya hablamos. Capas testiculares, túnica vaginal. Membrana derivada de la serosa del peritoneo, con una capa parietal y una Visceral. túnica longínula, capa fibrosa densa de tejido conectivo blanco que cubre el exterior. Se invagina formando tabiques internos que se dividen aproximadamente en 300 o 400 estructuras llamadas lobulillos. Miren con atención ahora sí. Nos falta hablar de esto, túnica vaginal. Aquí es peritoneo, pero aquí abajo se conoce como túnica vaginal. Túnica vaginal interna, externa. ¿Qué sucede? Sucede que el testículo es un órgano retroperitoneal y en el momento cuando desciende hacia la bolsa escrotal arrastra todas estas estructuras de la pared abdominal. Y también arrastra un poco de peritoneo. Ese peritoneo se convierte en túnica vaginal aquí que está rodeando al testículo. Entonces el testículo está libre en una bolsita de túnica vaginal, ¿verdad? Y aquí queda una cavidad en ese espacio que está con líquido para que el testículo esté libre de traumas, de golpes, porque puede movilizarse, puede acomodarse dentro de esa. ¿Se acuerdan que el peritoneo produce un líquido peritoneal? Igual, aquí también hay ligera formación del líquido que permite esa lubricación. Esto se puede llenar de agua o se puede acumular de líquido. ¿Cómo se llama esa condición? Se llama hidrocele. ¿Hidro qué? Hidrocele. Y si se llena de sangre por un trauma, ¿cómo se llama eso? Hematocele. Correcto, hematocele. Que la anatomía nos ayuda a nosotros a identificar algunas patologías para poder distinguir Hidrocele, hematocele. cuáles deberían ser la base o la parte Bien, de explicación entonces, para que se pueda desencadenar. eso es lo que está describiendo esta parte del texto. Los testículos contienen, dice después, la túnica luquínea se invagina, se mete, se introduce en el testículo y forma estos lobulillos. Y dentro de los lobulillos, ¿qué hay? Los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos. Hay una capa vascular. ¿Qué es la capa vascular? Lo que sucede en esas líneas verdes es que las capas de la túnica vaginal tienen vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos, junto con los tabiques, se introducen dentro del testículo para llevar la irrigación hasta dentro del testículo, ¿ya? A eso se le llama túnica vascular, que es parte de la túnica albuginea con vasos sanguíneos que están llevando irrigación hacia adentro. Arquitectura interna. Cada lobulillo testicular contiene 1 o 4 túbulos seminíferos altamente enrollados donde se lleva a cabo la espermatogénesis. Los túbulos seminíferos forman parte la mayor cantidad del testículo. Trayectoria de los espermatozoides. Túbulos seminíferos, rectos, red de testis, eferentes y epidídimo. Irrigación, arteria testicular, que se origina directamente de la aorta. Arteria del conducto eferente, vasculariza el conducto eferente y el epidídimo. Ese sí llama el drenaje venoso, vena testicular derecha que drena directamente la cava inferior y vena testicular izquierda que drena en la vena renal izquierda que posteriormente desemboca en la llave. Veamos esta parte que sí hay que hacerla con cuidado. Miren. La arteria
testicular viene de acá, perdón. ¿Se llevaron mi plumón verde? Acá está. Ya, préstame. Ahí. Préstame, por favor. Entonces, de aquí viene la propia arteria testicular, ¿verdad? Para abajo. Ahorita lo vamos a reconocer en la maqueta. Las arterias salen directamente de la aorta abdominal, pero las venas, a la derecha, la vena está llegando directo a la cava. Pero en la izquierda, primero llega la arteria renal y después recién, por delante de la aorta, cruza la aorta por delante y se va hacia la cava. Entonces, dada esta configuración, ¿quién tiene que llegar a un trayecto más largo? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? Izquierdo. Entonces, ¿dónde son más comunes? ¿Dónde son más comunes? Las enfermedades conocidas como varicocele, ¿a la izquierda o a la derecha? A la izquierda. A la izquierda. Varicocele. ¿Qué es varicocele? Inflamación del plexo pampiniforme. Inflamación en el texto. Varices en el plexo pampiniforme. Varices en el plexo pampiniforme. Era inflamación o varices del plexo pampiniforme. Pampiniforme. Ahorita lo vamos a revisar. Pampiniforme. ¿Está bien? Listo. Entonces reconozcamos arterias. Arteria testicular, vena testicular, ¿verdad? Vena, aquí están las venas del conducto espermático, ¿verdad? Que irrigan todas estas estructuras anatómicas. Conducto deferente, conducto deferente. Pregunta, ¿qué sería esto? Muy bien, aorta abdominal. ¿Y qué arteria sería esta? Miren esta arteria. Baja, 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 baja. Baja, baja, baja. La Testicular derecha. derecha. Directo de la aorta. ¿Y por qué sabemos que es la testicular? Miren, está acompañando estos vasos y luego se está introduciendo junto con el conducto deferente. Se están introduciendo al anillo inguinal profundo. Anillo inguinal profundo. ¿Y qué comienza en el anillo inguinal profundo? Comienza el conducto. El conducto inguinal obviamente va a salir luego, o mejor dicho, va a salir hacia el testículo, ¿verdad? Hacia el escroto, mejor dicho. ¿Está bien? Entonces, esto es conducto deferente. ¿Y este de aquí qué será? Si este es el conducto deferente, es el... ¿qué será esto? La uretra. El uretra. El uretra. Por eso en la mnemotécnica, ¿qué decimos? El agua pasa debajo del puente. La orina debajo del deferente. El agua debajo del puente. Ya. La orina es el agua debajo del puente. Lo mismo ocurre en la Conducto mujer. deferente. Encima del uréter pasa la arteria uterina. La arteria uterina. La arteria uterina encima y por debajo el ureter. Eso hay que tener cuidado porque para una cirugía en mujer hay que tener cuidado de eso. Entonces por aquí pasa la arteria testicular. Claro, ureter. ¿Y esto qué es? La vejiga. ¿Cómo se llamaba este espacio? ¿Se acuerdan? No me acuerdo. Sí se lo saben. Piensen en lo siguiente. Fondo de saco. Recta. Bulbo Fondo rectal. de saco. Bulbo rectal. Bulbo uretra. Bulbo recto anal. Reto vesicular. Fondo de saco. Vesículo rectal. Recto. Vesicular. Vesical. Recto vesicular. Fondo de saco recto vesical. Vaya. ¿Por qué es importante esta estructura? Porque aquí se acumula sangre, se acumula pus, ¿verdad? Se acumulan líquidos. En la mujer, entre estos dos está el útero.
Por eso se llama fondo de saco recto uterino o fondo de saco vésico uterino, porque aquí está el útero, pero en el hombre no, simplemente se llama Es fondo de saco recto vesicular. vesical. Vesical. Vesical de La vejiga. vejiga. Vesicular sería vesícula, ¿ya? No hay problema, siempre hay confusiones en los términos, ¿sí? Listo, entonces creo que podemos reconocer todas estas estructuras. Me parece fabuloso, ¿ya? Recto, fondo de saco recto vesical, vejiga, próstata, conducto eyaculador, uretra prostática, uretra membranosa, glándulas de Cooper, uretra esponjosa. Si esta es la uretra esponjosa, esta estructura que está rodeando a la uretra esponjosa sería Los cuerpos. cuerpo esponjoso o cuerpo cavernoso. Esponjoso. Cuerpo esponjoso, correcto. Y hacia arriba, El cuerpo cavernoso. Dos cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso, porque solo tenemos una uretra, no tenemos dos uretras. Fácil de recordar. Uretra esponjosa, cuerpo esponjoso. Uno. Un cuerpo esponjoso. Dos cavernosos. ¿Ya? Acá no se muestra, ¿no? El otro. No, no se cuerpo. muestra, porque estamos en un corte. Ajá, ¿Qué tipo de corte? Coronal. Bueno, sagital, ¿no? Sagital. Sagital. Este de acá arriba, ¿qué tipo de corte? Axial. Horizontal, transversal. Correcto, ¿ven? Ya se lo saben todas las estructuras. Aquí afuera, ¿qué tenemos? Testículo, epididio, ¿verdad? Listo. Y con sus respectivas capas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver las capas del... Doctora, ¿y se puede presentar ese parte? ¿Perdón? Las células especiales. Aquí ¿Será eso? podría ser, pero mejor las reconoceríamos allá. Ahorita las mostramos, ¿ya? ¿Dónde estarían las del Sertoli? Las de Sertoli están Porque dentro. es el apellido de un Dentro. biólogo que se tilda en la E, Sertoli, ¿ya? Aunque no lleva tilde en el español. ¿Ya? ¿Dónde estaría? Dentro de los túbulos seminíferos. ¿Fuera del túbulo seminífero Dentro. o estarían dentro del tubo seminífero? Dentro. Sertoli. Dentro. ¿Y las de afuera? Son las de Lady. Son las de Leydig. Muy bien. Las de Leydig producen la testosterona. La ¿Y testosterona. las de dentro qué producen? Producen, dan protección Protección y para también los espermatozoides. síntesis de inhibina. Síntesis de inhibina. La inhibina para producir el feedback negativo que lo vamos a De la estudiar FSH. posteriormente en fisiología. ¿Ya? Todavía no nos adelantemos, Fernanda, por favor. No, ok, perdón. No, es broma. Bien, estructuras externas. A ver, esta parte, ¿podemos reconocerlas? Las externas. Sí, ya dijimos. Deferente, ureter, vejiga. Uretra, Esta, vejiga, próstata. esta, ¿Qué había dicho? Era vesícula. No, o era. Glándula. Creo que era la glándula anexa. vesícula seminal. Las vesículas Vesícula seminal, ¿verdad? Vesícula seminal. Ya estamos afuera. Plexo pampiniforme. Plexo pampiniforme. Arteria testicular. Arteria testicular. Testículo. Epididimo. Epididimo. ¿Verdad? Escroto, piel del escroto y las diferentes capas que hemos visto. Ahorita repasamos eso más. Afuera las estructuras del pene. Aquí adentro, aorta abdominal, ilíaca común derecha, ilíaca externa, ilíaca interna. La ilíaca externa se transforma luego en femoral, cuando incluso hace el ligamento inguinal, ¿de acuerdo? En cambio, la ilíaca interna se transforma en tronco anterior, tronco posterior. Y del tronco anterior sale la umbilical, la vesical, la pudenda, que nos interesa para la irrigación interna. Ahorita vamos a hablar de la pudenda. Falta estudiar irrigación. Regresemos a nuestra guía. Vamos, que el repaso está importante. Recordémonos nuestras estructuras anatómicas. Ya, sigamos leyendo lo de la arquitectura interna. Nos hemos pasado mucho. Irrigación, ya. En la figura 5 hay un dato muy importante. Vean ustedes que en la luz del túbulo están las células más inmaduras o más maduras.
La luz del túbulo más maduras más de esa. maduras, los espermatozoides. Y en la membrana basal del túbulo están las células más diferenciadas o menos diferenciadas. Menos diferenciadas. Menos diferenciadas, porque son los los espermatogonios. ¿Sí? Espermatogonios. Justamente por eso es que las de Sertoli crean la barrera hematotesticular, porque los ovogonios todavía tienen 40. Para avanzar con este tema, Y si es 46, se parece a todas las células del cuerpo. Entonces, no va a reaccionar el sistema inmune contra algo que ya reconoce. de atrás hacia adelante. Pero luego se produce la meiosis. ¿Mitosis o meiosis? Meiosis. ¿Y la meiosis cuál es el resultado? División. En un espermatozoide. Y estas ya no son reconocidas como el sistema inmune. Porque en primer lugar solo tienen 23. Y en segundo lugar, en la meiosis, como van a ver ustedes, Se multiplica. se produce un intercambio de genes. Ya no es reconocido como propio. Y si no es reconocido como propio, el sistema inmunológico Lo quiere dañar. lo quiere exterminar. Porque dice, esto es algo extraño. Me puede destruir. Antes que me destruya, Lo voy a matar yo a él. ¿quién protege a esos espermatozoides? Las células de las protege. Claro, ¿De qué protección. manera? Formando la barrera Hematotesticular. Solo es así. Porque crean uniones estrechas entre ellas y protegen así a las que están en la luz o están en la membrana basal. En la membrana. Más cerca a la luz, porque las que están más cerca a la luz son las más diferenciadas. Claro, no necesariamente. Ahí ya no es un proceso inmunológico para destruir, sino ya no están aquí adentro, están aquí afuera. Y cuando están aquí afuera, pues se destruyen. Se destruyen. Aquí, ¿quién los protege? Los protege el sistema Sertoli, ¿verdad? Entonces, aunque tienes razón, si vuelvo a pensar en tu pregunta, ¿por qué se destruyen los espermatozoides acá? Justamente porque los macrófagos se los devoran, porque los reconocen como no propios. A eso te referías, ¿verdad? Y tienes razón. En ese caso, es correcta tu afirmación. Porque como no es reconocido, entonces es destruido. ¿Qué nos habla de la destrucción? La barrera hematotesticular. Células Sertoli. La barrera hematotesticular. Principalmente conformada por quién? Por las células de Sertoli. Sertoli. Ya. Bien, lo máximo, preciado. Nos faltan 2 hojas. Sistema de conductos, epidídimo. Ya hemos hablado del epidídimo. Altamente enrollado, 6 metros y se desenrolla, ¿verdad? 6 por 5, 30, ¿se acuerdan? Sí. Cabeza, cuerpo, cola, funciones, maduración, un promedio de 12 días, el tiempo de tránsito ahí, etc. Conducto deferente, túbulo muscular grueso, 45, y acá me corrigen, ¿no? Ya no son 30, 45. Entre amigos, vamos a poner 30, 45. Tendré que buscar otra fórmula, ya sé. Mira. 5 por 9, o sea, le das la vuelta al 6 y se vuelve el 9. Bueno, de alguna forma hay que hacer coincidir el mnemotécnico, ¿no? Claro. 6 por 5 o 6 por 9. 6 por 5, 30. 9 por 5, 45. Entonces, entre 30 y 45, ¿ya? Entre amigos, vamos. Estamos buscando alguna forma de recordándonos para siempre, ¿verdad? Sí. Ya. Asciende por el cordón espermático a través del canal inguinal, se dirige hacia la cavidad pélvica, se ensancha distalmente formando la ampolla, se une al conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculatorio. Ese es otro buen dato, apreciado, no se van a confundir. ¿En qué sentido viajan los espermatozoides? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Salen. Hacia arriba, salen. Buscan la luz. ¿Ya? Entonces, el detalle es que a veces nos confundimos y pensamos que esto es salida. No es salida. La salida es de la estructura
a través del conducto inguinal, pero en realidad el sentido de los espermatozoides es hacia arriba. ¿Ya? Por eso luchan Están y se van saliendo, transformando. ¿ya? Ya bien. Buen dato, sí, entonces sí lo comprendo. Seguimos, dice. La relevancia clínica. La accesibilidad del cordón permite la vasectomía, procedimiento de esterilización masculina mediante un corte y sellado de la sección del conducto. La ampolla almacena espermatozoides que serán expulsados durante la eyaculación mediante contracción brusca de la musculatura dirigiéndose hacia el conducto eyaculador y la uretra. Eyaculadores cortas, 1 o 2 centímetros, ampolla, atraviesan la próstata y desembocan en la uretra prostática. Uretra masculina, 18 a 20 centímetros, sirve para la misión y para la eyaculación. Uretra prostática, uretra membranosa, uretra esponjosa. Otro nombre de la uretra esponjosa, uretra peniana. Esfínteres, este sí es un dato nuevo, ¿no? Esfínter uretral interno, solo existe en los varones. Su función es impedir el reflujo del semen hacia la vejiga durante la eyaculación. El externo, complejo muscular compuesto con una capa de músculo liso que envuelve la uretra proximal, el músculo transverso profundo del perineo y el músculo compresor de la uretra. Su función principal es la regulación del flujo urinario. ¿Cuál de estos dos creen ustedes que tiene un estímulo voluntario? ¿El interno o el externo? El externo, sí. ¿Cuál nos permite contener la orina? ¿El interno o el externo? El interno. Externo. Entonces, si estamos en un viaje muy largo o en una cirugía muy larga, el que nos permite contener la orina es el esfínter uretral Interno. Externo es voluntario. ¿Ya? Externo, Tiene voluntario. fibras del músculo transverso, y el músculo transverso es un músculo estriado. Y si un músculo estriado es voluntario o involuntario. Voluntario. Por eso es que a voluntad podemos contener la orina cierto tiempo, ¿verdad? Hasta que el reflejo de micción se hace insoportable y tenemos que buscar permiso, voy a ir al baño. Si no, se orina. Listo. Entonces hay otros detalles más que ya hemos visto. Glándulas accesorias, pasamos a los espermatozoides, constituyen el 5% del volumen. El 95% restante está por las glándulas accesorias críticas. ¿Quiénes son? Seminales, ya hemos hablado de seminales. Producen 60 al 70%. Fructuosa, prostaglandinas, fibrinógeno, que contribuye a la coagulación del semen. Proteínas, enzimas y factores de crecimiento. La próstata, glándula del tamaño de una nuez. 432, ubicada inferior de la vejiga, rodeando la uretra prostática, obviamente. Contiene 30 a 50 glándulas tubulares dispuestas en capas. El parénquima prostático se divide en lóbulo izquierdo y derecho. Ojo, 2 lóbulos, izquierdo y derecho. Cada uno de ellos se divide en 4 lobulillos glandulares. Inferoposterior, inferolateral, superomedial y anteromedial. Ya tengan cuidado con esto, ¿eh? Primero 2 lóbulos y después lobulillos glandulares más pequeños, ¿eh? Estos lobulillos es muy diferente a las zonas, ¿ya? Por favor. Hay 4 secciones de lobulillos y hay 4 zonas. La próstata tiene 4 zonas. Hay una zona de transición que hemos explicado que es la que más se cierra en los problemas de hiperplasia benigna de próstata. La zona posterior, la zona anterior y una zona fibrótica, ¿no? Que está también en la parte anterior, que son menos importantes para la clínica, no están relacionadas con ningún problema, ¿ya? O por lo menos no directamente. Función secretora, aporta el 30% del volumen seminal, produce un líquido alcalino y lechoso. ¿Qué tiene ese líquido alcalino y lechoso? Ácido cítrico. Fosfato. PSA, ahí está de lo que hablábamos. Zinc Antígenos. y enzimas proteolíticas. Irrigación, los vasos provienen de la trílaca interna, etcétera, con su lama vesical inferior. Drenaje venoso, las venas prostáticas van al plexo venoso prostático, que drenan en las ilíacas internas. La inervación, plexo hipogástrico inferior, simpáticas y parasimpáticas del esplácnico. Hay tanto fibra simpática como fibra parasimpática. Cambios relacionados con la edad. Se duplica su tamaño en la pubertad. Comienza el agradamiento gradual a partir de los 25 años, por influencia de la testosterona principalmente. Luego puede haber hiperplasia prostática benigna, que puede causar síntomas urinarios. El cáncer prostático es el segundo, el tercer común
en los hombres. Hay una cosa que vamos a arreglar más adelante. Glándulas buluretrales de Cooper. Glándulas pareadas, o sea, en dos, del tamaño de una alverjita, 1 centímetro de tamaño, 0.5 a 1 centímetro, ubicadas en el diafragma urogenital. Ya las hemos visto, ¿verdad? Diafragma urogenital. Diafragma urogenital. Un diafragma es una capa que contiene todas estas vísceras internas. Función: producen líquido alcalino y mucoso, lubrican la entrada para neutralizar la acidez en la orina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pueden contener espermatozoides residuales, siendo potencialmente fértiles. Por eso es que cuando se hace el procedimiento de la vasectomía, ¿qué pasa? Se les dice que permanezcan algunos días sin tener relaciones sexuales, porque puede ser que haya la probabilidad de un embarazo. ¿Ya? ¿Qué más? Pene. El pene es un órgano copulador masculino, son la micción y la eyaculación a través de la uretra. Anatómicamente se distingue en 3 regiones. Raíz: constituye la porción más proximal del órgano, ubicada en el triángulo urogenital del perineo. Se fija a través del ligamento suspensorio y del pene. Ya vamos a terminar. Músculo ciso-cavernoso, bulbo esponjoso, así como las expansiones de los tejidos eréctiles, los 2 pilares, ¿verdad?, al lado del pene. Cuerpo del pene formado por 2 estructuras. El tejido eréctil, un esponjoso, 2 cavernosos. Estos elementos se encuentran envueltos en 3 capas faciales: la túnica albuginea, la fascia profunda del pene, la fascia de Buck y la fascia superficial del pene o fascia de dardos del pene. Glande representa la porción distal del cuerpo esponjoso, protegido por una extensión cutánea denominada prepucio. Ese es el que se retira en la circuncisión, ¿verdad? No el pene, sino sobre la piel del pene. El prepucio. Irrigación arterial: viene del ileque interno otra vez, pudenda, y en la pudenda la hemos visto con 50.000 veces. Arteria pulvoretral, arteria dorsal del pene y arteria cavernosa del pene, que también son ramas de la pudenda. Y bueno, está después describiendo el sistema de irrigación intermedio y el sistema de irrigación profundo. ¿Ya? Alto aquí. ¿Cuál es la importancia de esto y cuáles son las En el cordón que había fascia espermática externa, el máster, fascia espermática interna, y luego vienen las capas vaginales, ¿verdad? Con la túnica vaginal, ¿verdad? Pero en el escroto se agrega otras capas. ¿Cuál se agregaba? Dardo. Entre la piel y la fascia espermática externa se agregaba el dardo. Músculo para la contracción o el alejamiento de los testículos, ¿verdad? ¿Listo? Pero en el pene es también diferente. ¿Cómo es en el pene? Vamos a la página número 9. ¿Cómo es en el pene? A ver, vean ustedes en el 9. ¿Cuál es la capa más profunda de los cuerpos cavernosos y cuerpos esponjosos? La túnica albuginea, casi igual que el testículo, ¿verdad? Túnica albuginea. Después de la albuginea, ¿qué sigue? Fascia profunda. Otro nombre de la fascia profunda: túnica de Buck. De grande UCK. Y la fascia Buck, superficial o fascia profunda, junto con la albuginea, tiene una característica muy importante. En los cuerpos cavernosos son un tejido denso, ¿ya? Cuando el parasimpático permite la relajación del músculo liso de los vasos sanguíneos, ¿qué sucede cuando se produce relajación del músculo liso de los vasos arteriales en el pene? Se dilata. No se contrae, porque estás relajando el músculo liso. Entonces, cuando se dilatan, se llenan de sangre. Y cuando se llenan de sangre, como esta capa es densa, se produce la erección. Con influencia del parasimpático, que produce relajación de músculos lisos de los vasos. Que haya relajación de músculos, sí, me dejo entender en esa secuencia. Erección. Produce la erección. Pero esa misma erección obstruiría la uretra. ¿Cómo se mantiene la apertura de la uretra? Es que la túnica albuginea y la fascia de Buck
que rodean a la uretra esponjosa, o mejor dicho, que rodean al cuerpo esponjoso, tienen menos densidad en sus fibras. Entonces, no se hacen tan tensas como en los cuerpos cavernosos. Y de esa manera se permite la permeabilidad de la uretra para que salga el semen en el momento de la eyaculación. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Fuera de esas dos, ¿quién está? La fascia superficial. Y encima de la fascia superficial, la piel. La piel. Entonces en el pene es completamente diferente. ¿Qué? Fascia piel. Fascia superficial. Fascia profunda. O buc. Y después la túnica del bujino. Solo 4. ¿Podría volver a explicar cómo ocurre la erección? Claro que sí. Entonces, vamos desde adentro hacia afuera. Túnica albuginia, o mejor dicho, la primera parte es túnica albuginia, fascia profunda o de buc, fascia superficial y afuera, piel. Okay. Obviamente tejido celular subcutáneo, pero no nos interesa. Piel, 1, 2, 3, 4, fácil de recordar. ¿Ya? Por favor. 4. Listo. ¿Qué sucede cuando hay estímulo sexual? Cuando hay estímulo sexual, se activa el parasimpático. Cuando trabaja el parasimpático, ¿qué produce? Produce una relajación del músculo liso de las arterias del pene. ¿Cuáles arterias? Arteria profunda del pene. Arteria profunda del pene. ¿Rama de quién es la arteria profunda del pene? Rama de la arteria pudenda. Rama de la arteria pudenda. La arteria dorsal del pene, ¿rama de quién es? Rama de la arteria pudenda. Entonces, tanto la arteria dorsal del pene como la arteria profunda del pene son ramas de la arteria pudenda interna. ¿Ya? ¿Qué pasa con el parasimpático? Produce relajación del músculo de las arterias de la arteria profunda. Y como se relaja el músculo liso, ¿qué va a pasar con las arterias? ¿Se dilatan o se contraen? Se dilatan. Y cuando se dilatan, entra más sangre. Y cuando entra más sangre, ¿qué pasa? Dilatación. Se comienza a producir la erección. ¿Por qué? Porque la capa de buc es una capa densa. Y cuando se está llenando de sangre, ya no permite que crezca más, sino comienza la erección. La erección. ¿Qué sucede después? El simpático produce contracción muscular para que se produzca la eyaculación. ¿Está bien? Mantengan eso en mente, porque vamos a terminar con las consideraciones clínicas, ¿ya? ¿Cuánto nos quedan? Son las 12 y... rápida. No, sí queda bastante, ¿ya? Consideraciones médicas, lo que estabas preguntando, Angélica. ¿Qué es criptorquidia? Dividamos la palabra en dos. Orquídea viene de testículo. Orquitis, inflamación del testículo. Criptorquidia, inflamación testicular. Testículo no descendido, porque cripto viene de algo oculto. Criptomoneda, oculto, por ejemplo. Kriptonita, qué bueno. Mineral oculto, ¿verdad? Criptorquidia, testículo oculto. ¿Dónde es el testículo? En el abdomen, porque no ha descendido, o en cavidad pélvica más comúnmente. Eso se tiene que ver antes. Cuando hay una malformación, cuando ha habido señalización insuficiente de testosterona. Hasta los 2 años aproximadamente se tiene que ver eso, ¿no? O al primer Hasta año. los 2 años debería operarse este testículo que está intrapélvico. Sí, ¿qué hacen? Lo extraen. Ya no lo pueden bajar, lo extraen. ¿Está bien? ¿Y por dónde queda? Lo extraen y lo sacan. Ya O no sea, sirve. Ya no es funcional. Queda sin testículo. ¿Por qué no es funcional? Buena pregunta. ¿Por qué no es funcional? A ver, veámoslo acá. ¿Por qué no es funcional? Vaginaría. Lo reconstruimos, no. ¿Por qué no es funcional? Porque el testículo estaba primero intraabdominal y luego descendió. En el descenso, ¿qué origina? Conducto, arteria, capas. Entonces, si este testículo no ha descendido, no ha originado nada. Si tú lo sacas, ¿quién va a reconstruir todo esto que hay? Es un testículo ya no funcional. ¿Ya? Probablemente no tiene todas esas estructuras. En diferentes grados, ¿no? Porque puede ser que esté intraabdominal, o que esté intrapélvico, o que esté un poco más abajo.
ingresan, sacan y lo extraen. Ah. Claro, no tiene. No tiene conductos. No tiene. ¿Por qué? Porque está aquí en el abdomen. Puede estar en la pelvis. Y entonces si está en la pelvis tiene algo de conducto. Pero si está en el abdomen, No se forma como tal. la arteria testicular estaría pequeñísima. No tienes cómo extenderla. Entonces hay una formación incompleta o una formación nula, ¿no? Si es que el testículo está muy cerca a la aorta, ¿no? A su origen Y si un embrionario. hombre no se da cuenta y está toda su vida con él. Buena pregunta. ¿Cuándo nos damos cuenta? Nosotros como médicos somos los que atendemos al bebé al nacer y le contamos los deditos y después le revisamos que sus testículos estén descendidos. Si al nacimiento no está descendido, ¿cuándo deberían estar descendidos? ¿Ya? Deberían estar descendidos cuando están formados, después de las 12 semanas, ¿verdad? Ya deberían estar descendidos. Después de las 12 semanas, 15 semanas ya debería estar el testículo. En la ecografía de las 20 semanas ya se puede visualizar en una ecografía. Entonces, si el nacimiento, que es después de 40 semanas No aproximadamente, no está, ya Hay que pues cortarlo. lamentablemente ha fallado. Bien, ¿qué es eso? Criptorquídea. Criptorquídea. Cripto de oculto, orquídea de Testículo. Falla en el descenso testicular. Muy bien, dice, puede requerir intervención quirúrgica, orquiopexia. Si no, dice, ¿qué cosa pasa? Riesgo aumentado de infertilidad y cáncer testicular si no se trata. O sea, ese testículo intraabdominal se puede convertir en una neoplasia. Disfunción eréctil, prevalencia entre 40% a los 40 años y 70% a los 70 años. Tratamiento, inhibidores de la fosfodiesterasa. Recordamos el proceso de erección. El parasimpático estimula la producción de óxido nítrico. Ese óxido nítrico utiliza un tercer mensajero para producir la dilatación o la relajación del músculo liso. Ese tercer mensajero es anulado por la fosfodiesterasa E5. En un tiempo había un problema que se llamaba hipertensión pulmonar. Los vasos de los pulmones estaban así hipertensos, contraídos, y no llegaba suficiente sangre al pulmón y el paciente tenía muchos problemas para respirar. ¿Qué inventaron? Un medicamento que producía relajación de las arterias pulmonares y con eso se aliviaba la hipertensión pulmonar. Pero se dieron cuenta que como efecto adverso los pacientes tenían erección y dijeron, ¿qué pasó aquí? Concluyeron que ese mismo mecanismo de función producía relajación en el músculo liso de las arterias en el pene, y entonces ya no lo utilizaban tanto para la hipertensión pulmonar, comenzaron a utilizarlo para la disfunción, y así se cambió el uso de ese medicamento. Vale. Que inhibe la fosfodiesterasa, ¿verdad? Que destruye el tercer mensajero después del óxido nítrico que producía la relajación del músculo liso de las paredes de la arteria. ¿Me dejo entender? Pero también hay que evaluar factores vasculares, por ejemplo, arteriosclerosis, obesidad, diabetes, ¿no? Problemas endocrinos, falta de producción de testosterona, y problemas psicológicos, ¿no? Traumas, molestias, inseguridades, etcétera, que puede tener el varón. Avanzamos. Andropausia. ¿Qué es la andropausia? Declive gradual de la función de las células de Leydig. ¿Qué producen las células de Leydig? Testosterona. Testosterona. ¿Ya? Testosterona. Después de los 40, Se unía con 50 una años. enzima aromatina, ¿verdad? La Una aromatasa. aromatasa. Sí, pero la aromatasa se une para formar ¿Por qué se hace? para formar estrógeno. Sí, en la mujer. Eso lo vamos a ver en la mujer. Síntomas: fatiga, reducción de la masa muscular, disminución del líbido. Entonces, este adulto varón está con una disminución de la producción de testosterona y eso afecta pues a sus características típicas de fuerza, masa muscular, etc.
Riesgos y beneficios del reemplazo. ¿Por qué? Porque si le pones testosterona, como vamos a ver más adelante, puedes repercutir en su eje hipotálamo hipófisis y le afectas más que sana. Varicocele. ¿Qué es varicocele? Dilatación anormal de las venas del plexo pampiniforme. Ya lo leímos. Causa común de infertilidad masculina. Infertilidad masculina. Ya, problemas, pues, en la formación de gametos, ¿no? En los testículos. Puede haber síndrome de Klinefelter. ¿Qué es el síndrome de Klinefelter? ¿Se acuerdan? El chico que tenía un XX. Eso, un cromosoma X además del 46. Entonces es 46 Así X. tenga aspectos. Es XXY. XXY. Listo, ¿qué más? Infertilidad, cáncer de próstata, y acá sí corrijan, es el segundo, no el tercero, ¿no? Aquí está mal. En el otro lado dice tercero y acá dice el segundo. Acá dice el tercero, en el otro dice el segundo. ¿El segundo o tercero? Segundo. Segundo más común en los hombres a nivel mundial. Factor de riesgo, edad, antecedentes familiares y diagnóstico por el PSA, tracto rectal y biopsia. ¿Qué es el PSA? Antígeno prostático específico. PSA. Que aumenta su nivel en sangre más arriba de los 4 nanogramos por ml cuando la próstata comienza a agrandarse. ¿Y por qué comienza a agrandarse? Porque se independiza de su estímulo por la testosterona. ¿Cuándo se considera que es grande? Buena pregunta. ¿Cuál es el volumen normal de la próstata? Aproximadamente unos 20 ml, ¿verdad? Si está más grande de ese volumen, ¿cuánto es su longitud normal? 4 a 5 centímetros. Si está de 6 centímetros, 10 centímetros, eso hay que operar porque está obstruyendo y generando dolor, molestias, ¿verdad? Entonces, un volumen mayor a los 21, 25 ml o un tamaño mayor a los 5 centímetros, ¿no? Que sería un crecimiento de próstata. Bien. Y prostatitis, bueno, eso está fácil. Inflamación de la próstata. La prostatitis puede ser un antecedente para el crecimiento de la próstata, ¿no? Por enfermedades de transmisión sexual y esas cosas, ¿ya? Entonces el portafolio nos pide que hagamos un mapa conceptual de las